Vamos a arrancar entonces ahí. Recording in progress. Bueno, siguiendo con los teoremas de integrales definidas, hoy vamos a ver un teorema muy importante que es, justamente lleva como nombre, teorema fundamental del cálculo integral. Pero tienen que tener cuidado porque no sé cómo figura en el programa, porque tiene 3 nombres este teorema. Yo le voy a dar los 3 nombres para ubicarlos en el tema y le pueden dar en los exámenes de teoría cualquiera de estos 3. Yo voy a poner el que realmente corresponde, que es justamente el que dice teorema fundamental del cálculo integral. Es un teorema sumamente importante. Y también se puede llamar como teorema de la derivada de la función área o teorema de la derivada de la función integral. Es decir, que puede aparecer como uno de esos 3 nombres. Y repito, teorema fundamental del cálculo integral, o puede aparecer como teorema de la derivada de la función área o teorema de la derivada de la función integral. Lo que sí vamos a necesitar definir a qué llamamos nosotros función área, porque tiene mucho que ver esto a la hora de hacer la demostración del teorema. Vamos a definir como función área justamente a una integral definida que tiene como variable el extremo superior. Es decir, que esto va a ser igual a una primitiva más la constante de integración. Es decir, que la función área es un área, pero variable. Es decir, varía el extremo superior y también varía el área. Para ello, vamos a hacer un pequeño gráfico para que el estudiante entienda la cuestión. Y vamos a suponer que tenemos una función cualquiera, obviamente que sea derivable e integrable, es decir, que y es igual a f de x. Esas son las condiciones que tiene que cumplir la función f. Y vamos a escribir acá un intervalo que sería el intervalo ax. Y esto que tenemos acá es justamente nuestra f de x, es decir, el área que es variable. Yo varío x y varía el área. Obviamente que eso es lo que vamos a hacer, es justamente vamos a variar x un cierto delta x, y esto va a pasar a otra posición x más delta x. Por lo pronto, va a aparecer acá un delta de área que lo vamos a llamar delta de f de x. Es decir que si yo incremento la variable x, aparece otra integral que sería la integral de entre a y x más delta x. Porque lo que hicimos justamente es modificar el extremo superior. La función que estamos integrando sigue siendo la misma, pero la primitiva ya no es la misma porque ahora va a ser f de x más delta x más la constante de integración. Bien, como lo que nosotros estamos buscando, justamente cuánto vale este delta, o sea, el incremento de área, el estudiante va a decir que ese incremento de área, o sea, que lo vamos a llamar delta de f de x, no es nada más ni nada menos que la resta de 2 integrales definidas. Una es la integral que va desde a hasta x más delta x, de f de x diferencial de x, menos la integral que va desde a hasta x, es decir, que si yo a esta integral le quito esta integral, me queda lo que yo estoy buscando, que es el incremento delta f de x. Si nosotros reemplazamos por estos valores,
acá me quedaría que, en definitiva, delta f de x resulta ser f de x más delta x más la constante de integración menos f de x menos la constante de integración. Las constantes de integración se cancelan y llegamos a la conclusión que delta f de x resultó ser igual a f de x más delta x menos f de x. Si yo estas cosas las reemplazo por las integrales, llego a la conclusión de que, presten atención, f de x más delta x menos f de x, fíjense que son f mayúsculas, son primitivas, es igual a la integral entre a y x más delta x de f de x diferencial de x menos la integral entre a y x de f de x diferencial de x. Y esto es igual a una sola integral que, fíjense que si yo a todo esto le quito esto, me queda este pedacito que tenemos acá, que sería una integral definida que va desde x hasta x más delta x de f de x diferencial de x. Muy bien. Lo que vamos a hacer nosotros, en esta última integral, vamos a aplicar justamente el teorema que vimos en la clase pasada, o sea, el teorema del valor medio del cálculo integral. Es decir, que esta última integral que yo tengo acá, ponemos acá, aplico el teorema del valor medio del cálculo integral. O sea que a esa integral yo le aplico el teorema del valor medio del cálculo integral. ¿Y qué decía? Que iba a existir un valor c de manera tal que el área bajo la curva la podía escribir como el área de un rectángulo cuya base era la amplitud del intervalo y la altura, una ordenada comprendida dentro del intervalo que lo llamábamos C. O sea que este es el rectángulo que nosotros estamos haciendo mención. Entonces quiere decir que esta última integral la puedo escribir como f de c por delta x. Y eso es lo que vamos a escribir acá, y voy a poner así, f de x más delta x menos f de x va a ser igual a f de c por delta x. O sea, aplicamos el teorema del valor medio acá, vamos a poner otra vez otra flecha, es decir, ahí yo aplico el teorema del valor medio. Si este delta x lo escribo dividiendo acá, me quedaría así, f de x más delta x menos f de x, todo sobre delta x. Y eso es igual a f de c. Y presta atención porque acá es donde viene lo bueno, que es lo que va a suceder. Voy a aplicar límite a ambos miembros con delta x tendiendo a 0. Entonces yo escribo acá, aplico límite a todo con delta x tendiendo a 0. Lo que hay que aclarar, y es muy importante, y eso se puede apreciar acá en el dibujo, que cuando delta x tiende a 0, c tiende a x. Y entonces eso lo podríamos hacer simplemente con un intervalo así. Ponemos, acá estaría x más delta x, y acá está c. Entonces, cuando delta x tiende a 0, c tiende a x. Entonces, a la hora de aplicar límite acá, escribimos lo siguiente, de límite con delta x tendiendo a 0, de f mayúscula, eso es importante que el estudiante recalque, que sepa distinguir la f mayúscula, que es una primitiva, respecto de la f chiquita, que es la función que estamos integrando. Y acá del otro lado, del igual, o sea, el segundo miembro,
escribo que C tiende a X, de F de C. Entonces, fíjense lo que va a suceder. El estudiante se dará cuenta que acá, en el primer miembro, no tiene nada más ni nada menos que la definición de la derivada de una función. Es decir, que le quedaría f' de x, o sea, la derivada de la primitiva. Y como el límite se resolvía reemplazando la variable por a qué tendía, esto me queda f de x. Y si ustedes se acuerdan, esto no era más ni nada menos que la definición de la integral indefinida, que decía que si yo derivaba la primitiva, obtenía la función que estaba integrando. Entonces, ¿por qué se llama teorema fundamental? Justamente porque este teorema me vincula las integrales definidas con las indefinidas. ¿Y eso qué quiere decir? Que todas las fórmulas y métodos que aprendimos para resolver las integrales indefinidas son también aplicables para la integral definida. Es decir, que antes la integral definida, repito, se resolvía mediante sumas, o sea, mediante el símbolo sumatoria. Y ahora llegamos a la conclusión que también puedo resolver las integrales definidas aplicando las fórmulas que hemos aprendido para las integrales indefinidas. Por eso, este teorema es muy importante, porque me vincula las integrales definidas con las indefinidas. ¿Estamos? Sí, profe. Va la foto. Este es uno de los teoremas que más piden. El error mayoritario de los estudiantes no tienen cuidado en las F, para ellos le da lo mismo, entonces tratan de practicar, usen una F que es la mayúscula y otra F para la minúscula, y eso es muy, pero muy importante. Bien. ¿Borro entonces? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. De este teorema se desprende justamente la forma que podemos resolver nosotros una integral definida. Porque hasta ahora sabemos integrar, pero no sabemos cómo resolvemos una integral definida. ¿Qué hacemos con los extremos de integración A y B? Recording stopped. Bien, disculpe estudiante, era mi papá, tiene 87 años y entonces lo tengo que atender porque no sé qué puede llegar a pasar, pero no era nada. Recording in Seguimos. progress. Bueno, estudiantes, les decía que de este teorema se desprende un teorema muy importante que se conoce con el nombre de la regla de Barrow. La regla de Barrow, que es Isaac Barrow, permite resolver las integrales definidas usando justamente los extremos de integración de A y de B, que hasta este momento no sabíamos para qué
o cómo utilizarlos. Ahora vamos a ver. De hecho, algunos autores toman el teorema fundamental del cálculo integral y lo dividen en dos partes. Uno es el que demostramos recién, que le llaman parte 1, y la otra parte es justamente la regla de Barrow. La regla de Barrow, que es muy importante, que es el que me permite a mí resolver justamente la integral definida, parte justamente de la funcionaria. Es decir que vamos a suponer que yo tengo una función f de x que es continua y derivable en un intervalo cerrado AB y pretendo justamente encontrar el valor de la integral definida. Entonces, nosotros sabíamos que habíamos definido a la funcionaria como una función, perdón, como una integral definida cuyo extremo superior, perdón, cuyo extremo superior x es variable. Entonces esto me quedaba que era una primitiva más la constante de integración. Sabíamos nosotros que una integral tenía infinitas primitivas. Perfecto. Si nosotros queremos ver cuál sería el valor de la constante de integración, vamos a asignarle a x un valor muy particular que va a ser el valor de a. Si yo a esta integral definida le asigno a x el valor a, me quedaría algo parecido a esto. Entonces, como x vale a, yo reemplazo todas las x menos el de la función por a y obtengo que por una de las propiedades esto valía 0. Porque si ustedes se acuerdan, la integral que iba desde a hasta a era 0. Y ahí me permite a mí despejar cuánto vale el valor de c. Que el valor de c es justamente el valor de menos f de a. Por lo tanto, volviendo a esta integral, el estudiante puede escribir que la integral entre a y x de f de x diferencial de x es igual a f de x y en vez de poner c voy a poner menos f de a. Haciendo el mismo procedimiento anterior, pero ahora en vez de asignarle a x el valor a, le asigno el valor b, ahí el estudiante va a obtener justamente lo que queríamos demostrar. Es decir que la integral entre a y b de f de x diferencial de x va a ser igual a f de b menos f de a. Entonces, justamente Barrow demostró que para poder encontrar el valor de una integral definida, tenemos que, primero, obviamente, encontrar la primitiva. O sea que la integral entre a y b de f de x diferencial de x va a ser igual. Primero, encontramos la primitiva. Y una vez que el estudiante encuentra la primitiva, por las fórmulas que ya aprendió a integrar, va a decir que la respuesta de esto es un número que resulta de reemplazar la función primitiva primero por b menos luego por a. Y esto que más acaba de escribir se conoce con el nombre de regla de Barrow. Es decir que el número que resulta de esta resta es lo que nosotros denominamos integral definida. Es decir que ahora sí el estudiante está en condiciones de poder resolver todas las integrales definidas porque ahora conoce la metodología con la que puede resolver. ¿Cómo anduvimos con eso? Bien, profe, se entendió bien. Sí, profe, bien. Espera un segundo que lo busco acá. ¿Dónde está? Acá. Para sacar la foto. Profe, ¿nos lleva demostración gráfica? ¿Cómo? Si nos lleva a demostración gráfica la regla. No. No, la regla de Barrow no. Bien. Ahora vamos a, con esto terminaría la bolilla de integral definida y comienza otra bolilla que se conoce con el nombre de aplicación de las integrales
definidas. Si ustedes se acuerdan, yo le había mencionado, cuando empezamos con la integral definida, las grandes aplicaciones que tenía. Y una de las grandes aplicaciones que tiene me permite a mí calcular el volumen de un sólido de revolución. Entonces vamos a poner acá volumen de un sólido de revolución. Entonces, primero, el estudiante tiene que saber a qué llamamos nosotros sólido de revolución. El nombre de revolución es porque nosotros tenemos una función cualquiera y igual a f de x y un intervalo de trabajo que lo vamos a llamar A y B. Imagínense ustedes que si yo a esa función la hago girar alrededor del eje X o la hago girar alrededor del eje Y, justamente engendra un sólido de revolución, es decir, engendra una superficie. Y lo que yo pretendo calcular de esa superficie es justamente el volumen. Es decir, que el loco va a tener algo parecido a esto. Es decir, al hacer girar, esto se genera un sólido de revolución. Podemos pintar, ustedes que dibujan mejor que yo, no Benítez, porque Benítez dibuja con los dientes, obviamente. Vamos a poder ver, ahí tenemos un sólido de revolución. Entonces, así, ¿qué hicimos? profe? Yo tengo, ¿cómo, Benítez? ¿Por qué así, profe? Y bueno, tu virtud no es generalmente dibujar bien, Martín. Bueno, esto significa que la función f de x gira alrededor del eje x y engendra una superficie de revolución. Por eso la palabra superficie de revolución o sólido de revolución. Y yo quiero calcular el volumen de eso. Nosotros conocemos, puedo conocer el volumen de un cilindro, el volumen de un cono, el volumen de un cono truncado, pero obviamente de una figura que no conozco, no puedo conocer. Bueno, entonces estos tipos, apoyándose en Cauchy, que ustedes vieron cómo lo hicimos, vamos a ver cómo calculamos el volumen de esto. Si ustedes se acuerdan, lo que hizo Cauchy fue dividir en rectángulos. Bueno, acá se hace algo más o menos parecido, pero vamos a dividir en cilindros. Es decir que Massa va a intentar dibujar un poco más grande esa situación, a ver si sale, y poder demostrarle cómo hacemos nosotros para calcular el volumen de ese sólido de revolución. Entonces vamos a dibujar una función cualquiera, la vuelvo a dibujar acá abajo, vamos a escribir nuestro intervalo, siempre es entre A y B, esto sería el valor de A, acá yo tendría el valor de B, como esto giró, se produce una superficie, ahí la pueden apreciar ustedes, y ¿qué hizo los matemáticos? Dividieron esto en n subintervalos. Ahí Massa está dibujando los n subintervalos, cuyas amplitudes pueden ser iguales o distintas. ¿Y qué hicieron? Fueron tomando distintos radios y fueron calculando cilindros. Fíjense, acá calculan un cilindro, acá calculan el otro, acá calculan otro, acá calculan el otro. Fíjense que vamos a tener n cilindros ubicados acá. Más o menos pueden apreciar, ahí en cada sector hay un cilindro, donde yo de esos cilindros voy a sacar uno en cuestión para poder justamente
poder indicarle a ustedes cómo hacemos la demostración. Entonces lo que va a hacer Massa es lo siguiente. Va a dibujar solamente un intervalo. Va a dibujar el cilindro al que hacíamos mención. Acá lo tenemos. Acá lo tenemos. Esto hacemos así. Hacemos así. Y esto lo hacemos con línea de trazo acá. Bueno, esto sería el x sub i menos 1 y esto sería el x sub i. Y acá yo tengo el delta x sub i. Bueno, si ustedes observan, vamos a poner i más 1 acá y acá le voy a sacar el menos 1. O sea que mi intervalo de trabajo es x sub i y x sub i más 1. Y esto que yo tengo acá es justamente el valor de f de x sub i. ¿Se puede apreciar el dibujo? Sí, profe, parece una rueda, ¿no? Exacto, un cilindro. Bueno, el volumen de un cilindro es superficie de la base por la altura. La altura acá es delta x sub i. Y la superficie de la base, como es un círculo, es pi por radio cuadrado, donde este es el radio. Entonces Massa va a poner acá que el volumen sub i, de este caso en particular, yo de todos los cilindros saqué uno solo, que sería un cilindro genérico, es igual a pi por el radio, que es f de x sub i al cuadrado, por la altura que es delta x sub i. Muy bien. Pero el estudiante no tiene un solo cilindro, sino tiene n cilindros. Entonces, el volumen aproximado que yo estoy buscando, que es este volumen, va a ser igual al volumen 1 más el volumen 2 más punto suspensivo, el volumen sub i, punto suspensivo, el volumen sub n. Eso sería la sumatoria con i variando desde 1 hasta n de los volúmenes sub i. Quiere decir entonces que el volumen aproximado del que estamos buscando es la sumatoria con i variando desde 1 hasta n de pi por f de x sub i, todo eso al cuadrado por delta x sub i. Es decir, lo que hizo Massa es reemplazar el volumen sub i por lo que habíamos dicho acá. Fíjense que pi es una constante que se repite a lo largo de toda la sumatoria, entonces tranquilamente lo puedo sacar fuera. O sea que esto va a ser aproximadamente igual a pi por la sumatoria con i variando desde 1 hasta n de f de x sub i, todo eso al cuadrado por delta x sub i. Bueno, si el estudiante estuvo en la clase pasada, donde di la integral definida según Cauchy, se estará dando cuenta que yo voy a estar en presencia del volumen verdadero cuando aplique qué cosa a esta sumatoria. Sí. ¿Límite puede ser? ¿Límite, profe? ¿Sí? ¿Con quién tendiendo a dónde? Con n tendiendo a infinito. Muy bien. O sea que el estudiante dice que el volumen va a ser exactamente igual, o sea, verdadero, cuando yo calcule un límite con n tendiendo a infinito de pi por la sumatoria con i variando desde 1 hasta n de f de x sub i, todo eso al cuadrado, por el delta x sub i. Y como el estudiante sabe que el límite con n tendiendo a infinito de una sumatoria se transforma en ¿qué cosa? Se transforma en la integral definida, que va desde a hasta b, de la función f de x, o Halio, elevada al cuadrado, por el diferencial de x. Y esa es la fórmula que el estudiante utilizará para poder calcular el volumen de un sólido de revolución. Es decir, que el volumen de un sólido de revolución se calcula como pi
por la integral definida entre A y B, ojo, de la función elevada al cuadrado por el diferencial de X. Ahí tiene el estudiante demostrado, entonces, cómo llegamos nosotros a demostrar en la fórmula que me permite calcular el volumen de un sólido de revolución. Bueno, ahora vamos a algo un poquito más complicado, que es calcular la longitud de un arco. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. ¿Tu profe? Vamos entonces a la longitud de un arco. Todo esto es muy parecido, por eso es importante que el estudiante entienda Cauchy cuando demostramos, porque todo esto siempre terminamos aplicando límites a una sumatoria. Por eso es la necesidad que damos justamente la integral definida según Cauchy. Bien, entonces escribimos acá longitud de un arco de curva. Obviamente que el estudiante tiene que entender de que esto antiguamente se resolvía en forma aproximada y justamente con la integral definida se pudo solucionar el problema y hacerlo en forma exacta y sin errores. Es decir, esto no es aproximado, sino es totalmente exacto. Entonces, vamos a suponer que el estudiante tiene una curva que conoce, obviamente, igual a f de x, y él desea conocer la distancia que hay desde este punto A este punto B. Entonces, obviamente que al ser una curva es imposible medirla, porque si el estudiante directamente puede medir la integral que va desde A hasta B, perdón, la integral de que va hasta la distancia que va desde A a B, fíjense que lo único que puede hacer es aplicar Pitágoras por la fórmula que él ya conocía, distancia entre dos puntos, pero nada que ver porque está cometiendo un error. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es cómo hacemos para evitar ese error. Entonces, obviamente esa línea verde no es conveniente hacerla acá. Directamente el loco quiere conocer la distancia que hay desde el punto A y el punto B. Entonces, ahí tenemos mi función. Vamos a hacer cómo se pensó para encontrar esa distancia, primero en forma aproximada, y después vemos qué hacemos con el límite. Entonces, reproduzco otra vez nuestro intervalo de trabajo. Entonces, el estudiante sabía que él tenía un intervalo cerrado AB, este es el punto A, este es el punto B, ¿y qué hizo? Tal como hicimos con Cauchy, lo que hacemos es dividir en n subintervalos. Y vamos a hacer lo que se llama una poligonal. Una poligonal no es nada más que unir puntos. Fíjense que punto 1, punto 2, punto I, punto n-1, y acá que coincide con el punto n. Entonces, justamente lo que vamos a hacer es unir A con P1, P1 con P2, P2 y así sucesivamente, y él tiene una poligonal, es decir, no tiene una curva, tiene polígonos.
Entonces vamos a tener la longitud L1, la longitud L2, por acá estará la longitud L sub I, y acá tendríamos la longitud L sub N. Entonces lo que yo voy a hacer es exagerar eso en un dibujo, es decir, que voy a dibujar una curva y voy a unir ambos puntos con, entonces yo tengo el punto P sub I y acá tengo el punto P sub I más 1. Y acá, bajamos acá, y el estudiante tiene, acá abajo, tendría el X sub I, y acá el X sub I más 1, y acá tiene el delta X sub I. Muy bien. Entonces, voy a trazar una paralela por acá, al eje X, para descubrir quién es delta Y sub I, y acá delta X sub I. Y este sería, en el dibujo, el famoso L sub I. Bueno, vamos a trabajar ahí primero con el L sub I. El estudiante observa que ahí tiene un triángulo rectángulo donde L sub I no es nada más ni nada menos que la hipotenusa. Entonces él va a decir que L sub I, según Pitágoras, es la raíz cuadrada de delta X sub I al cuadrado más delta sub I al cuadrado, que no era nada más ni nada menos que los catetos. Lo que yo voy a hacer acá es sacar factor común dentro del signo radical, delta X sub I al cuadrado. Entonces me quedaría así, raíz cuadrada de 1 más delta sub I al cuadrado sobre delta X sub I al cuadrado, todo eso que multiplica a delta X sub I al cuadrado. Fíjense que ahí saqué factor común. Seguramente el estudiante se estará asombrando, pero uno de los casos que se puede aplicar siempre es justamente el factor común. Lo que pasa es que no tiene sentido sacar un factor común por sacarlo. Acá sí tiene mucho sentido. Fíjense lo que va a ocurrir acá. Me quedaría que L sub I va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 más. Y acá, como ambos incrementos, tanto delta I como delta X están elevados al cuadrado, yo puedo escribir justamente el cociente delta I sobre delta X al cuadrado. Y este delta X sub I que está elevado al cuadrado y multiplica, lo puedo extraer fuera del signo radical y directamente me quedaría delta X sub I. Bueno, ahí el estudiante ya tiene a qué es igual el L sub I. Pero como yo estoy buscando la distancia que hay desde A hasta B, debería sumar. O sea que la distancia que va desde A hasta B sería aproximadamente igual a la suma de todas esas longitudes. L1 más L2 más punto suspensivo. Una L sub I más punto suspensivo hasta llegar a L sub N. Quiere decir que no hay nada más y nada menos que la sumatoria con I variando desde 1 hasta N de las L sub I. Por lo tanto, la longitud que va desde A hasta B va a ser aproximadamente igual ¿a quién? A la sumatoria con I variando desde 1 hasta N, justamente L sub I, que está acá, y me quedaría la raíz cuadrada de 1 más delta X sub I, perdón, delta I sub I sobre delta X sub I, todo eso al cuadrado por delta X sub I. Muy bien. Entonces, pero a mí no me interesa saber en forma aproximada, porque eso ya lo hacían los griegos. Lo que queremos nosotros es saber el valor exacto. Y para saber el valor exacto, volvemos otra vez a lo mismo. Es decir, que le voy a aplicar a esta sumatoria un límite, con n tendiendo a infinito. Pero acá le vamos a agregar algo más. Porque ustedes saben, porque ya lo hemos mencionado siempre, que cuando yo hacía más fina la subdivisión, ¿qué sucedía con los delta X? Se van acercando más. ¿A dónde? ¿A qué tendían? ¿Cómo era? Tendía. ¿A cero? A cero, muy bien. Tendían a cero. Entonces, eso es lo que vamos a escribir acá para que ustedes puedan entender. Pongo límite con n tendiendo a infinito, pero acá abajo le agrego que delta X tiende a cero. Y ahora se van a dar cuenta por qué hacemos esa salvedad. Porque, si ustedes aprecian, dentro
del signo radical, este cociente que está acá, no es nada más ni nada menos que un cociente incremental. ¿Y qué pasaba cuando el cociente incremental, el límite de delta X tendía a 0? Se convertía en la derivada. Muy bien, bien Sabrina, se transformaba en una derivada. Entonces, fíjese lo que sucede acá. Acá me quedaría que el límite de esto no es nada más y nada menos que la integral definida entre a y b de la raíz cuadrada de 1 más, y ojo acá, la primera derivada de la función elevada al cuadrado por el diferencial de x. Entonces me quedó que la longitud entre a y b va a ser igual a una integral definida entre a y b de la raíz cuadrada que va desde 1 más f' de x, todo eso al cuadrado por diferencial de x. Ahí tienen ustedes la fórmula que utilizarían en el práctico para poder encontrar la longitud que va desde un punto a otro punto. Tengan cuidado dos cosas. Primero, esta integral no es fácil de resolverla porque primero se trata de una raíz y encima dentro de la raíz está la derivada de la función y encima elevada al cuadrado. O sea que no siempre son integrales sencillas de resolver. Dos cosas. Como ustedes le van a dar como dato los dos puntos A y B, que está formado por A y F de A y B y F de B, el estudiante puede usar tanto los valores de A y de B como los valores de F de A y F de B, porque la distancia que hay desde A hasta B es la misma que hay desde B hasta A, es decir, usando los valores de X o usando los valores de Y. Pero si el estudiante usa como extremos los valores de Y, la función tiene que estar expresada X igual a G de Y. Tienen que tener cuidado, porque justamente, fíjense bien cómo le dan los datos del problema. Si a mí me dieron la función Y igual a F de X, pero me dan los datos del intervalo del eje Y, el estudiante tiene que tomarse el trabajo de despejar la Y en función de X, perdón, la X en función de Y, para poder poner acá la derivada elevada al cuadrado, porque los extremos que ustedes conocen son extremos de Y. Hay que tener cuidado a la hora de resolver este tipo de ejercicios para ver qué tipo de datos le dan. Muy bien, le saco fotos y para que lo tengan ahí y poder hacer su propio apunte. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Se entendió? Sí, profe. Cuando Sí, aplica el profe. límite de n tendiendo a infinito, ya hacemos como en Cauchy, que ya damos por sentado que delta x va a tender a 0. Exactamente. De infinito. Ok. ¿Otra pregunta? ¿Corro? Bien. Y ahora viene lo más complicado, que es un poco tener en claro esto. No se olviden de la longitud de arco porque la vamos a volver a usar. Es lo que se conoce con el nombre de área lateral de un sólido de revolución. Es decir que, si ustedes observan, en cualquier tabla de volúmenes, de superficies, ya sea el cono, el cilindro, la esfera, van a encontrar ustedes que se calcula también la cáscara, o sea, el área lateral, lo que está por afuera. Bueno, es muy importante porque, por ejemplo, si yo estoy construyendo un tanque de agua, no solamente necesito saber qué capacidad va a tener, o sea, cuántos litros de agua va a contener, sino también qué cantidad de material me va a llevar para construir ese determinado tanque de agua. Y eso se conoce... Sí. ¿Y con el tema de los espesores, cómo sería?
del Eso espesor, es otro tema. Claro, no, porque vos te referís, por ejemplo, a un tanque de agua. claro. Bueno, mirá, en ese caso, lo único que vos tenés que hacer es calcular el cilindro de afuera menos el cilindro de adentro, ¿me entendés? Entonces tenés que resolver dos integrales, tendría que resolver. Acuérdense que un cilindro, Massa lo dibujó acá, pero ¿cómo se dibujaría un cilindro de revolución? El loco tendría, ¿qué cosa? Una recta que es constante, es decir, el loco tiene esto y tiene el intervalo de trabajo, que sería AB. Entonces, que a la postre va a ser la altura del cilindro. Pero al girar esto, al girar el cilindro, o sea, no al girar el cilindro, al girar la recta, genera el cilindro. ¿Lo ve, Martín? Sí, profe. Y si tiene un espesor, acá habrá otra recta más abajo acá, ¿me entendés o no? Y ahí al girar, genera el espesor. Entonces vos tendrías que calcular. Si querés calcular el volumen, en realidad el volumen no querés calcular. Lo que vos querés calcular, y está muy buena la pregunta, es la cantidad de material. Entonces vas a tener que calcular el área lateral del cilindro grande y restarle el área lateral del cilindro chico. ¿Me explico? Claro. ¿Está? Sí. Y ahí va a tener la cantidad del volumen que vos quieras de hormigón o del material que a vos te resulte. Bien. Entonces, ponemos como título área lateral de un sólido de revolución. Bien. En los prácticos generalmente no le toman porque las integrales son, insisto, muy complicadas. Pero sí, en teoría, entran siempre cualquiera de las tres demostraciones. Por eso, normalmente esto en los prácticos no se lo dan, salvo que sea una función muy, muy sencilla, porque ahora van a ver a qué integral llegamos y las integrales generalmente son recontra complicadas. Bien, entonces, el problema consiste en lo siguiente. Otra vez vamos a hacer un pequeño dibujo para que el estudiante se ubique qué es lo que queremos calcular. Y entonces, el estudiante tiene una función que la hace girar alrededor del eje X. Acuérdense que también puede girar alrededor del eje Y, pero ahora él quiere calcular la cáscara, es decir, el área por afuera que tiene, o sea, lo que se conoce con el nombre de área lateral que tiene esa superficie. Y lo único que conoce es la función y igual a f de x y obviamente el intervalo de trabajo, que es el intervalo AB, donde él quiere calcular en ese sector cuál es el intervalo de trabajo. Ahora bien, si ustedes se acuerdan, cuando yo quise calcular el volumen, usamos cilindros, pero acá no. Acá vamos a usar algo más exacto, que es lo que se conoce con el nombre de tronco de cono o cono truncado. Massa va a dibujar lo que es un tronco de cono. Un cono truncado es un cono al que se le ha cortado o seccionado una parte superior. Entonces me queda algo parecido a esto. El cono truncado o tronco de cono tiene un radio menor, que lo vamos a llamar R, un radio mayor de la base, y acá tiene lo que nosotros vamos a llamar L, que es esta diagonal que yo tengo acá. No es la altura, Ohio, es esa diagonal que yo tengo ahí. Bueno, la fórmula para calcular el área lateral de un tronco de cono es así. Radio mayor más radio menor sobre 2, todo por 2pi por la longitud
L. El estudiante estará pensando, ¿y por qué, Massa, no simplificaste este 2 con este 2? Porque justamente a este radio, si a ustedes al radio grande le suman el radio chico y lo dividen por 2, obtienen lo que llamamos nosotros un radio promedio, que se encontraría por acá. Y lo vamos a llamar radio medio. Entonces, esta fórmula se reduce, el área lateral, se reduce a decir que esto me quedó 2pi por el radio medio por L. Bien, yo no voy a hacer todo el dibujo que hice ese con los cilindros, porque me va a salir bastante mal y no es lo ideal. Y lo que voy a hacer entonces es dibujar un solo cono truncado de un intervalo genérico como lo que veníamos haciendo. Entonces voy a ver si me sale. Yo tengo acá mi intervalo de trabajo. Ya empezamos mal. Acá vamos a hacer el eje. Este es el eje X. Esto es X sub Y. Y esto es X sub Y más 1. Voy a dibujar los dos arcos. Es decir, mi función va a estar acá. Y la otra parte cuando gira va a estar acá. Entonces, el estudiante ahí puede observar que vamos a unir esto con un segmento y esto con otro segmento, y ahí formo mi cono truncado. Ahí formamos el cono truncado, ahí pueden apreciar. Fíjense que los radios van a ser el f de x y más 1, y acá voy a tener el f de x sub y. Pero mi radio promedio va a ser el valor del centro del intervalo, C sub I, que sería esto que Massa está pintando acá. Esto es f de C sub I, que a la postre, lo voy a escribir acá, f de C sub I no es nada más y nada menos que f de x sub I más 1 más f de x sub I todo sobre 2. O sea, el radio mayor más el radio menor dividido 2. Y esto que ustedes tienen acá es el L sub I. Entonces, presten atención. El área lateral de este cono truncado de todos los intervalos que yo hice, lo vamos a llamar área lateral I. Entonces, el área lateral I de ese intervalo va a ser igual. Siguiendo esta fórmula sería 2pi por f de C sub I por L sub I. Pero en el tema anterior, vimos que L sub I lo habíamos escrito así, 2pi por f de C sub I por la raíz cuadrada de 1 más delta sub I sobre delta x sub I al cuadrado, todo eso por delta x sub I. O sea, eso que más agregó acá no es nada más nada menos que el L sub I, por eso le dije que tendríamos que retener lo que vimos anteriormente porque lo volvemos a usar. Pero el área lateral buscada es aproximadamente igual a el área lateral 1 más el área lateral 2 más punto suspensivo, el área lateral sub I más punto suspensivo más el área lateral sub N. O sea que esto me quedó, que es la sumatoria con I variando desde 1 hasta N de los áreas laterales sub I. O sea que el área lateral será aproximadamente igual a la sumatoria con I variando desde 1 hasta N, y en vez de poner el área lateral sub I voy a copiar toda esta fórmula, o sea que me va a quedar 2pi por f de C sub I por la raíz cuadrada de 1 más delta sub I sobre delta x sub I, todo al cuadrado por delta x sub I. Muy bien. Como 2pi es una constante, lo puedo sacar fuera del símbolo sumatoria y me quedaría así. Volvemos a escribir. Me quedaría
y variando desde 1 hasta n, de f de c sub i, por la raíz cuadrada de 1 más, acá voy a copiar delta sub i sobre delta x sub i, todo eso al cuadrado por delta x sub i. Muy bien, la pregunta de siempre, yo no quiero saber el área lateral en forma aproximada, sino quiero saber el área exacta. Para eso tengo que hacer más fina cada vez la subdivisión, aumentar el número de intervalos. ¿Hasta dónde? Hasta infinito, lo que provoca que los delta x cada vez se hacen más pequeños, se atienden a 0, y eso es lo que voy a escribir acá, y voy a decir entonces que el área lateral va a ser igual a 2pi por el límite, con n tendiendo a infinito, y acá recalco, escriban también que delta x tiende a 0, eso es muy importante, porque si no, no se entiende de dónde sale esto, de la sumatoria, con i variando desde 1 hasta n, de los f de c sub i, por la raíz cuadrada de 1 más, entre paréntesis, delta sub i sobre delta x sub i, todo eso al cuadrado, por delta x sub i. Entonces, fíjense lo que queda. El área lateral resultó ser 2pi. La clase sabe que cuando yo aplico el límite con n tendiendo a infinito de una sumatoria, se transforma en la integral definida entre a y b. El f de c sub i se transforma en el f de x. Acá, que multiplica la raíz cuadrada de ¿quién? De 1 más, y este cociente incremental. En el límite, cuando delta x tiende a 0, se transforma en la derivada de la función, pero elevada al cuadrado. Y todo eso por el diferencial de x. Y ahí el estudiante tiene la fórmula que tendría que usar para, en la práctica, para encontrar el área lateral de cualquier superficie. De cualquier superficie. ¿Entienden? Entonces, obviamente que esto le va a dar... Sí. ¿Por qué f se transforma en fx? Y porque imagínense que si usted hace tender n a infinito, los delta x tienden a 0 y empiezan a juntarse todas las funciones, o sea, todos los i, o sea, el f de c sub i se va a empezar a juntar y termina haciéndose toda la función f de x. ¿Me entienden? Ese es un concepto que ya lo aprendimos cuando hicimos integral definida, es decir, justamente en la integral definida, el f de c sub i se transforma en el f de x. El mínimo se transforma en f de x y el máximo se transforma en f de x. Porque en Cauchy, justamente cuando ustedes tenían los rectángulos, los tres rectángulos se juntan y se hace la igualdad para calcular justamente el área bajo la curva. ¿Estamos? ¿Quedó más o menos claro eso? Muchas gracias. Digo, Sabrina. Sí, profe. Bien. ¿Otro estudiante que quiera preguntar otra cosa? No, profe. ¿Se entendió? Bueno. Por hoy es suficiente, pero no se vayan. Recording stopped. Bien. Quedan muy pocos, nos quedan muy pocas clases para terminar el programa. Es decir que me quedan integrales impropias y series. Es decir que calculo que en 2 clases más ya terminamos el programa. ¿Estamos? O sea que nos quedaría a criterio de ustedes algunos días para hacer consultas y en ese caso yo, como siempre hago, junto los 2 cursos del primero C y el primero B, de manera tal de que las consultas sean variadas y con una buena asistencia para no perder tiempo. O sea que con 2 clases más estamos terminando. Me faltan integrales impropias y series, que podría llegar a ser series una clase y media, ponele, pero voy a tratar de dar todo en una sola clase. Bueno, ¿alguna pregunta? Profe,
¿Cuándo es el parcial de teoría? No tengo ni idea. Yo no manejo la fecha esa, ni me acuerdo. De casualidad sé Creo que es cuándo. creo que es la última semana de octubre, si no mal recuerdo. No, de noviembre, perdón. Perdón, sí, de noviembre. Sí, noviembre tiene que ser. Bueno, entonces, Y ¿listo, muchachos? Yo tengo una duda, profe. Sí. Usted dijo que que iba a dar series en teoría. En teoría siempre entra series, pero era en práctica que no solía entrar, ¿no? ¿O cómo era? Claro, en teoría te toman series y no en el práctico, porque en el práctico generalmente no llegan a dar. O sea, en realidad lo que hay que hacer, yo tengo que dar teórico práctico, pero no te descuides que te pueden dar alguna serie para resolver, ¿entendés? Claro, en el Me práctico. acuerdo que en la presencialidad te tomaban un ejercicio de series en los exámenes finales. O sea que no te descuides que te pueden llegar a tomar. Pero son muy fáciles porque los ejercicios de serie que ustedes resuelven, lo resuelven por límite y el límite lo manejan bastante bien, o sea que hay que aprenderse nomás la fórmula que hay que hacer, que hay que aplicar nada. Claro, pero eso en el final, en el caso en el parcial práctico, no suele entrar. No, podría llegar a pasar si los profesores llegan a dar serie, te lo van a tomar. Perfecto, profe. Eso quería saber nomás. Bueno. Listo, loco. Un abrazo, cuídense mucho. Nos vemos el miércoles que viene.